Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la Fundación la invitación, la confianza que han tenido para con un servidor, como también para con Agustín Herrera, quien ha sido pues el nexo para, para, estoy seguro que reencontrarnos con Cristian, porque estoy seguro que ya nos conocíamos de algo por ahí. Dicho esto, lo que yo voy a abordar son los precedentes de la resolución a la que hacía referencia Cristian hace un momento, una resolución sobre un litigio constitucional, en este caso un juicio de amparo, que llegó a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a una impugnación, supuestamente por omisión, del Consejo Local, perdón, del Congreso Local del Estado Libre y Soberano de Veracruz de la Llave. Pero no abordaré eso más que, repito, enunciándolo, porque esto será materia de los colegas que me seguirán en el uso de la voz. Yo me referiría a los precedentes de cuando este tema del aborto se introdujo en la discusión del ámbito judicial y que trasciende, desde luego, a la opinión pública, ni qué decir, a su vez, como ya lo adelantaba el doctor Madrazo, pues a la polarización de la sociedad. En el caso de un servidor, tuve el privilegio de trabajar 10 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 9 de los cuales el presidente era el doctor José Luis Soberanes. Eh, el doctor Soberanes, pues sería lo que los medios suelen calificar como alguien de un perfil conservador. La realidad es que era una comisión donde pervivía el sentido común, una comisión que teníamos que construir nuestros criterios prácticamente de la nada, porque hay que recordar, el doctor Soberanes toma posesión de su cargo en el año 1999 y por esas fechas la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, pues seguía con la redacción primigenia de 1917, donde se hablaba del otorgamiento de garantías individuales. Será hasta el 10 de junio del año 2011 que va a haber una histórica reforma del artículo que he dicho, donde se habla del reconocimiento de derechos humanos, no solamente los contenidos dentro de la Constitución, sino también de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Eso fue un trayecto muy largo. Desafortunadamente, para cuando llegó esa reforma, un servidor ya no estaba en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el doctor Soberanes, pues ya estaba dedicado de lleno a la academia en la Universidad Nacional. Y digo esto porque nos faltaba ese punto de referencia constitucional, dado que cuando se llegó a abordar la defensa del derecho humano a la vida, pues lo hacíamos colgados de hilos que se podían reventar en cualquier momento. Estábamos sobre bases muy frágiles, porque incluso el invocar al derecho internacional de los derechos humanos resultaba de gran dificultad. Es cierto que el artículo cuarto del Pacto de San José, o Convenio Interamericano de Derechos Humanos, en su artículo cuarto, reconoce el derecho humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. El derecho humano me refiero a la vida, desde luego. Sin embargo, lo que tiene como declaración interpretativa, pues era de que esto era una competencia reservada a los estados, con lo cual el más alto tribunal de justicia se lavaba las manos, o bien a propios abogados, al momento de argumentar la defensa del derecho humano a la vida, pues se encontraban con esa especie de obstáculo que impedía tener un fundamento de derecho positivo más sólido. Por otra parte, al no haberse dado la reforma todavía en el que se incluye ya dentro de nuestra Constitución lo que se conoce técnicamente como un bloque de constitucionalidad, es decir, concederle derecho internacional el rango de norma constitucional, pues los tratados internacionales se invocaban
y muchas veces los jueces lo que hacían era decir, pues, bien que los invocaste, ¿no? Pero jerárquicamente la Constitución está por encima de ellos. Cabe decir que después de la reforma del año 2011, los tratados internacionales en materia de derechos humanos llegaron a interpretarse como norma superior a la Constitución. Sin embargo, después hubo un retroceso por parte de la ponencia de quien actualmente preside la Corte, del ministro Saldívar, que fue una contradicción de tesis, la 493, diagonal 2011, en la cual se establece que la Constitución en materia de restricciones de derechos humanos sigue siendo la norma suprema. Es decir, al final, pues lo que se había ganado de terreno, sobre todo en un debate que hubo por un caso que fue el expediente varios 912 diagonal 2010 en el verano de 2011, pues se había venido abajo. Y pues de alguna manera estamos pues dando vueltas, como ya tendrán oportunidad mis colegas, de analizar respecto de la resolución de lo que yo le llamo el caso Veracruz. ¿Cuáles son los precedentes entonces eh, antes de la reforma de 2011 y de lo que mis colegas abordarán dentro de unos minutitos? El problema se introduce en la discusión jurídica mexicana en el año 2002, concretamente con la promulgación del Código Penal del Distrito Federal. Un código penal que se sigue llamando así, es decir, el Distrito Federal, no obstante que ya esta entidad federativa, de acuerdo a la reforma del artículo 122, le llamamos Ciudad de México. Eso no fue ningún descubrimiento del doctor Miguel Ángel Mancera. En realidad, así se llamaba desde tiempos de Carlos V. Pero bueno, lo cierto es que constitucionalmente ya no se le conoce como Distrito Federal, sino la Ciudad de México. Tiene una constitución del año 2017, en la cual, cabe decirlo, hay por ahí un artículo que aborda los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. Esto es muy interesante porque en el derecho internacional de los derechos humanos, el aborto, afortunadamente, no es un derecho humano. Está en el debate, pero no es elevado a un tratado internacional, es decir, no hay una norma vinculante, de acuerdo a la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales de 1969, que hable de esto. Sin embargo, los derechos sexuales y reproductivos, pues sí se encuentran declarados, por ejemplo, en la Conferencia Internacional de Derechos de la Mujer de Pekín del año 1995, y ya se había mencionado en la Conferencia Internacional de Desarrollo y Población de El Cairo en 1994. En la Constitución local, esto está en el artículo sexto, concretamente en el inciso F, una constitución muy curiosa, que tuvo todo su Congreso Constituyente, incluso la actual secretaria de Gobernación, pues en su currículum vitae incluye que es una constituyente. La realidad es que yo aplicaría aquí la broma que decía Camilo José Cela, que va a ser diputado de las Cortes en España, este premio Nobel de Literatura, cuando le comentaba a uno de los padres constituyentes de la Constitución Española de 1978, que actualmente es la causa eficiente de muchos de los problemas que tiene el pobre Reino de España en el momento. Pues don Camilo lo que le dijo a este padre constituyente fue lo siguiente: al haber hecho esa constitución debieron de haberse pegado un tiro si tenían un poco de dignidad. La realidad es que la constitución de la Ciudad de México, pues sí, es un batiburrillo, eh, es caótica, creo que hay muchas normas que siguen todavía controvertidas, pero pues llega a elevar a este rango como si fuese un derecho, ¿eh? eh, el aborto. No lo dice directamente, pero sí nos está remitiendo de la lectura de este artículo 6F precisamente al Código Penal. En el año 2002, el Código Penal solamente establecía los abortos no punibles por determinados causales, algo que ya tenía cierta semejanza con el código que le era antecedente, un código que ahora solamente tiene rango de carácter federal,
que es el de 1931. Sin embargo, hay que tener presente esto. ¿Quiénes se encontraban en el poder? En ese momento, pues, este código había resultado de una iniciativa que presentó en su momento la jefa de gobierno, Rosario Robles. Y eventualmente Andrés Manuel López Obrador ya es quien le toca la promulgación. Actualmente, pues creo que todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador es el presidente de la República. Este código, pues sigue su trayectoria y sin embargo, a la sucesión de López Obrador, luego de su derrota electoral en 2006 y un interinato con Alejandro Encinas, le seguirá un jefe de gobierno más radical en estos temas, que será Marcelo Ebrard Casaubon. Marcelo Ebrard, bueno, será quien también presentará la iniciativa de reforma del Código Civil del Distrito Federal para efectos del llamado matrimonio igualitario. Y en su momento, prácticamente siguiendo las huellas de lo que estaba pasando en España con José Luis Rodríguez Zapatero, se reforma el Código Penal para el Distrito Federal en su artículo 144, donde aparece la interrupción voluntaria del embarazo. Fíjense aquí la terminología que se está empleando. Esto es muy importante. Alguien decía también de broma, no fue Camilo José Cela, sino fue Ramón del Valle Inclán, que también era otro gran literato y por lo tanto alguien con gran maestría para la sátira, que los abogados tenemos la cualidad de enseñarle a un gato a ladrar y además sentirse perro, y que las demás personas estén convencidas de que se trata de un perro. Es decir, podemos manipular el lenguaje siempre y cuando defendamos los intereses de nuestro representado. Y esto puede pasar también cuando se redacta un texto legal. Fíjense lo que dice el artículo 144 del Código Penal para el Distrito Federal. Interrupción. Lo que se interrumpe se reanuda. Si yo quito la luz que ilumina el poco cabello que me queda, pues evidentemente estaré a oscuras. Pero si toco el botón que lo enciende, pues volverán a ver mi frente. El flujo de energía eléctrica se reanuda luego de la interrupción. La pregunta es si la vida humana se puede reanudar luego de una interrupción. Lo segundo que llama la atención es la voluntariedad. Los derechos se ejercitan como un acto de la voluntad, son actos jurídicos. Implican, por lo tanto, un ejercicio de la libertad. Luego, entonces, no estamos hablando de un aborto terapéutico o de un aborto, que diría también, espontáneo, sino estamos hablando de un acto voluntario que en este momento ya no es punible, es decir, luego de la reforma del artículo 144. Y no es punible estableciendo un periodo de 12 semanas desde el momento de la concepción. Cabe decir que en España se estableció este plazo en 8 semanas. Probablemente se desarrollan más rápido los bebés en España que en México. Pueden ver la arbitrariedad, con este sarcasmo que acabo de decir, por parte del legislador. 8 semanas versus 12 semanas. Si ustedes tienen oportunidad aquí en Ciudad de México, o bien en cualquier libro de embriología, cualquier libro de medicina, de ver cómo se va dando el desarrollo de la persona humana en el vientre materno, pues verán cómo somos ya en la 12ª semana después del momento de la concepción. Aquí en la Ciudad de México hay un museo de medicina en lo que era el antiguo Palacio de la Inquisición, en el centro histórico, ahí en la Plaza Santo Domingo. En este momento estará cerrado, abrirá muy poquito por la emergencia sanitaria, pero apenas se abra, les recomiendo que se den una vuelta, porque ahí se van conservando embriones y fetos humanos de las distintas etapas, y justamente hay uno de la 12ª semana y con una descripción perfecta de que es una persona. Digo esto porque cuando se debatió esta reforma, por ejemplo, hubo gente como el finado doctor Jorge Carpizo,
quien decía que todavía no desarrollaba la columna vertebral y quien decía que pues estaba en condiciones como si fuese una especie de batracio. En realidad somos personas desde el momento de la concepción. Estos eran disparates, eran sofismas con el objeto de defender lo indefendible. Una vez que se promulga esto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos decide ejercitar una facultad que tiene, que es el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, es decir, impugnar la inconstitucionalidad de una norma de carácter general. En este caso, este artículo 144, junto con una serie de normas relativas, también incluso de la Ley de Salud del Distrito Federal. Junto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, también ejercitó esta acción la Procuraduría General de la República. Téngase presente que el presidente entonces era Felipe Calderón del Partido Acción Nacional. El litigio provocó un avispero que se violentó muchísimo. Porque además llegó a haber audiencias públicas a iniciativa del ministro Sergio Salvador Aguirre, en las cuales había que escuchar a aquellos que tenían una postura pro vida y escuchar a aquellos que tenían una postura en favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Yo diría una postura pro aborto, para ya quitarnos de encima el eufemismo que habíamos copiado, pues, del Partido Socialista Obrero Español, en su caso. Y bueno, yo no participé directamente en ese entonces, mis tareas eran completamente distantes del área jurídica de la Comisión Nacional, aunque estaba cercano a la presidencia, pero sí me daban mis vueltas, un poco a veces a petición también del doctor Soberanes, como para que hubiera unos ojos extra de cómo se estaban llevando las cosas a estas audiencias. Incluso en ese momento era profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, aquí en la ciudad, y el director, que era el doctor Roberto Ibáñez Mariel, al que le echa mucho de menos, pues me dijo, oye, ¿por qué no participas también tú como ponente? Dije, no, soy servidor público y también parte, por lo tanto, ya que la CNDH, pues, fue la acción de constitucionalidad. Yo tengo que estar viendo los toros desde la barrera. Mientras veía los toros desde la barrera, yendo al edificio de Pino Suárez, donde se encuentra la Suprema Corte de Justicia, llegar a ello era tremendo. Te encontrabas en la mal llamada plancha del Zócalo, el nombre correcto es Plaza de la Constitución, pues un gentío que se enfrentaban discutiendo, algunas personas en favor de la vida y otras personas en favor del aborto. Recuerdo que hasta me regalaron a mí un fetito chiquito que todavía tengo guardado y un pin que muchas veces para las conferencias, pues me lo pongo, que es justamente los piececillos en la 12ª semana luego de la concepción. Esto me lo habían regalado unas chicas de BIFAC, una asociación civil que es provida y que los niños no deseados son entregados en adopción a las familias que están dispuestas a darle los cuidados que responden al interés superior del menor. Bueno, lo que sí pude palpar, más allá de lo jurista, simplemente como un testigo, era la tensión social, que era bastante grande. Al final, aquello se resolvió en favor de la asamblea, es decir, de la reforma, por 8 votos contra 3. La mayoría para que esto sentase lo que se conoce como jurisprudencia, es decir, un precedente hermenéutico o de interpretación vinculante para los jueces. A veces que la opinión pública piensa que la Suprema Corte tuvo la última palabra y que se convierte en un órgano materialmente legislativo. No es así. Ya no está, afortunadamente, en la Corte el doctor Cosío, que pues pretendía hacernos creer que la Corte era como la Corte de los Estados Unidos y que estábamos en el sistema del Common Law. No, nosotros pertenecemos a un sistema de traducción jurídico romano canónica y la Corte no legisla, interpreta. Otra historia está en que los criterios de interpretación puedan llegar a ser vinculantes. Algo que cabe decirlo, desde que existe esta forma, quedó todo aclarado por parte de Ignacio Luis Miguel Vallarta, que fuera ministro de la Corte, cuando él redactó la tercera ley de amparo
junto con Mejía, donde se incluye la jurisprudencia por precedentes como la primera de estas fuentes de tal naturaleza. Bueno, ¿quiénes eran los ministros? Eh, Recuerdo que los que se opusieron, vamos a decir, los ministros pro vida, para hacerlo más sencillo, porque puedo ver la pregunta, fueron don Mariano Zuela, don Salvador Aguirre, y si mal no me equivoco, también fue Guillermo Ortiz Mayagoitia, pero yo podría equivocarme y ahí dejo que sea Agustín o la licenciada Mesraji quien me corrija posteriormente. La realidad es que el ministro Aguirre tuvo un alegato brillante que luego publicó la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, parte de una presidenta que en mucho entusiasmó al doctor Soberanes para que se presentase esa acción de constitucionalidad. Quisiera hacer pues aquí un homenaje a esta persona que actualmente pues tiene una salud muy quebrantada y que vale la pena mencionar, que es la actuaria Eugenia Díez Hidalgo, una persona que realmente se exprimió como un limón defendiendo la vida y en ese momento pues ella tuvo un protagonismo muy grande. Bueno, ella presidía la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil, y luego esta a su vez pues publicó la postura del ministro Aguirre en un texto. Desde luego también se ha conocido la postura del ministro Azuela en un librito que se llama Azuela contra Azuela, un título ático, pero que evidentemente eh, no es contra Azuela, sino hace referencia justamente a esa gran capacidad de argumentación y esa riqueza interior que tuvo este gran hombre por la justicia. La realidad es que era una corte que desde la reforma de diciembre de 1904, que entra en vigor en 2005, pues gozaba de una gran autoridad, entiéndase por esto, de prestigio. Y las audiencias eran públicas por iniciativa del ministro Azuela por transparencia. Esto, sin embargo, pues provocaba también el riesgo de que los ministros pudieran sucumbir a la presión social. Le hace el caso de Florence Cassés. Como se vio, pues, la actitud de la hoy secretaria de Gobernación, en ese momento era ministro, la señora Olga Sánchez Cordero. Creo que fue el momento que más se logró el rating en el canal judicial en esa época, es decir, en el año 2013, cuando se dictó esa sentencia de la señora Cassés. En este caso, pues sí, había una gran presión, sobre todo, repito, en las calles, pero se notaba que Planet Parenthood, que es un organismo internacional que promueve el aborto, tenía un peso bastante grande en el juicio de algunos ministros. Estoy hablando solamente desde lo que se puede ver de fuera. Yo respeto la presunción de inocencia y no puedo demostrar absolutamente nada más que el cabildeo, cuestiones de facto que podían haber o las presiones que podían darse a través de determinados comunicadores. Es decir, presentar como políticamente correcto el hecho de que hubiera una interrupción voluntaria del embarazo. Cuando se dictó la sentencia, la realidad es que en la Comisión Nacional sentimos una gran tristeza. Eh, yo, como les decía, estaba muy cerca de presidencia y noté al doctor Soberanes, que en lo personal, pues no solamente fue un jefe, sino sigue siendo un muy buen amigo y lo considero también como un padre. Lo vimos desanimado, estaba totalmente callado. Yo, pues como buen mexicano, decidí mejor irme a un bar, ¿no? Para tratar de relajarnos un poco, porque sí sabíamos lo que iba a venir. No era tanto una derrota que uno la tomara como personal, sino pensamos en todas esas vidas humanas que se verían interrumpidas. No tenemos una cifra exacta hasta el momento de cuántas decenas de miles de personas humanas pues han visto el término de su vida antes de nacer, antes de ver la luz. Y esto es algo que pues resulta muy triste. Actualmente que estamos viendo las cifras por el COVID, pues es algo que nos tiene que preocupar porque pues México ya es el segundo lugar como Estado-nación que está gestionando de la peor forma posible esta pandemia, como lo dice la Organización Mundial de la Salud.
estas muertes pues implican no solamente proyectos de vida del individuo en cuestión que se vienen abajo, sino sus familias, los dependientes económicos. Por eso era de preocupar esta reforma. Por lo tanto, pues sí que nos quedó un sinsabor, porque la Corte sucumbió ante presiones de la corrección política, ante opresiones de esa opinión pública que por algún motivo enfatiza lo que en su momento el Papa Juan Pablo II le llamó la cultura de la muerte. Y concluyo con lo que son los deberes del jurista. Nosotros los abogados somos defensores de la persona, pero al defender la persona defendemos en principio la vida, la libertad y el patrimonio. Los muertos, pues sí defenderemos el patrimonio y la sucesión de lo que sea con ellos. Pero la vida es el requisito sine qua non para ejercitar cualquier derecho. Los muertos no pueden ejercitar los derechos. Que los herederos sí, pero el muerto, muerto está. ¿De qué derechos humanos más podemos hablar si no se defiende el más elemental de todos los derechos? Y esa fue la tragedia que nosotros tuvimos con esa sentencia, con la dureza de los argumentos que se esgrimieron, máxime que había dos ministros mujeres, estaba también Margarita Luna Ramos y Agodor. Las cosas hay que decirlas, esto es público y notorio, está en actas. Y bueno, pues con estos precedentes, que desde luego la Corte ha encajado más casos, encajó un caso que fue en el año 2017, bueno, dos, otro en 2015, no los voy a mencionar ya, en donde siempre se ha decantado en favor de interpretar al aborto como una especie de derecho humano. Ojo, no lo es. No puede hablarse de un derecho reproductivo cuando lo que está de por medio es la muerte. Yo con esto concluiría para ceder los trastos, digamos en términos también medio taurinos, a la licenciada Celia Mirray. Muchísimas gracias.